estén pendientes de la página web, de las redes sociales. Se van a dar cursos sobre la norma ISO 9001 para valorar el sistema de gestión de calidad más ampliamente usado en el mundo, que es esta norma de calidad, y también próximos cursos como el curso de la 19011, que es para aplicar la herramienta más poderosa que existe dentro de la mejora continua, que es realizar auditorías de sistemas de gestión de calidad. Éxitos durante este curso y buenas tardes con todos. Muchísimas gracias. Por favor, les solicitamos al momento de la ponencia, si es que gustan, pueden alzar el bracito, la manito en el Zoom para hacer cualquier pregunta que ustedes gusten, escribirnos en el chat, voy a estar pendiente, y por favor ayúdenos silenciando sus micrófonos. Sí es importante pues tener este tiempo que es muy corto, pero que necesitamos estar 100% concentrados. ¿Sí? Les doy a todos y cada uno de ustedes la bienvenida. Doctora, le comento que estamos personas de Ecuador, están de México y de Perú, si por ahí les veo. Entonces, pues bueno, estamos aquí para actualizarnos, para las personas que no conocemos aprender, y pues bueno, siempre es bueno estar a la vanguardia. Así que éxitos, podemos iniciar. Muchas gracias. ¿Me escuchan muy bien, Minati? ¿Todo bien? Sí se escucha y sí te ve. Perfecto. Bueno, nuevamente, buenas tardes con todos. Para mí es un gusto poderme dirigir y comentarles un poquito de lo que es el área de andrología, específicamente el análisis del material seminal. El día de hoy quiero hablar desde la importancia que tiene tan solo 5 a 8 micras, ¿sí? Mi nombre es Eliana Calle y comencemos, ¿sí? ¿De qué depende el éxito de la reproducción humana? Básicamente de la calidad ovocitaria, una muy buena calidad ovocitaria, y de la calidad espermática. Estos dos gametos que van a arrojar una muy buena calidad de embrión que se va a transformar en un nacido vivo, ¿ya? Hablemos del espermatozoide. El espermatozoide tiene la función de aportar 23 cromosomas dentro del óvulo, que también tiene 23 cromosomas, ¿sí? Encontramos la cabeza, dentro de la cual se encuentra el núcleo, donde se encuentran agrupados estos 23 cromosomas. La cabeza se encuentra recubierta a manera de un capuchón del acrosoma, que está ocupando las 2/3 partes de la cabeza del espermatozoide, al igual que el movimiento de taladro que le da al espermatozoide lo obtiene por la energía que se encuentra en la pieza media gracias a sus mitocondrias. Como les manifestaba, este movimiento hace que le permita al espermatozoide llegar a los 2/3 partes de las trompas, encontrando así al óvulo y poder fecundar al óvulo. Cuando hablamos del espermatograma, básicamente, ¿en qué consiste? El paciente tiene que acudir al centro manifestando una abstinencia sexual mínimo de 3 días y máximo de 7. Es muy importante que el paciente cumpla con este requisito. Muchas de las veces creeríamos que a más abstinencia sexual, mejor calidad de muestra, y no es así, porque va a incrementar la viscosidad a un punto que no le va a permitir al espermatozoide moverse. Lo que nosotros consideraríamos que tiene problema en movilidad realmente se daría porque no hay un requisito previo para realizar el examen. El paciente tendrá que masturbarse en un lugar específico para poder hacer este examen, recolectando su muestra de semen en un recipiente de plástico estéril. Una vez que el paciente entregue la muestra de semen, lo ideal es que esté a temperatura de 37 grados al menos por 15 minutos para lograr una mejor licuefacción de la muestra. Aproximadamente 10 microlitros del material seminal se van a colocar en una cámara especial que se conoce como la cámara de Mackler, con el fin de analizar varios parámetros, entre ellos la concentración,
que para poder hablar de una concentración normal esperaríamos encontrar de 15 millones de espermatozoides mínimo. La movilidad total de estos espermatozoides en 100 espermatozoides mínimo debería de ser del 40%, y de igual manera la morfología. En 100 espermatozoides al menos tenemos que tener 4 espermatozoides normales. Eso es parte del análisis que hacemos en la parte de microscopios, ¿no? Haríamos una tinción especial para poder determinar la morfología de los espermatozoides. Muchos de ellos encontramos bicéfalos o con 2 colas o espermatozoides pequeños. Cabe recalcar que la anormalidad de los espermatozoides es bastante elevada. Como les insisto, tan solo el 4% es una muestra normal de semen. ¿Ya? ¿Qué ha ocurrido en lo que refiere al manual de la OMS? A lo largo de la historia, el primer manual se dio en 1980 con lineamientos básicos de las características normales que podríamos apreciar en material seminal. Actualmente tenemos ya la 6ª edición. Han tenido que transcurrir aproximadamente 11 años para poder tener el manual actualizado. Cabe recalcar que este manual es una de las descargas más altas que tiene la página del manual de la página de la OMS, debido a la importancia que radica para la salud masculina este manual. Es importante aclarar que es una guía de laboratorio, más no una guía de aplicación clínica. El manual de la guía de aplicación clínica esperaríamos tenerlo en este año. Esta, nuevamente recalco, es una guía técnica netamente para el personal de laboratorio, ¿sí? ¿Cuáles son las características más importantes de esta actualización? Que desaparecen 3 tests que hace muchos años lo hacíamos. El test de hámster, que sirve para poder definir si hay una relación adecuada de ingreso del espermatozoide al óvulo. El test de la unión a la zona pelúcida, es decir, si hay atracción entre la membrana del óvulo y el semen. Y el moco cervical, anteriormente se hacía este test con la finalidad de determinar si hay una supervivencia del espermatozoide después de un coito. Actualmente ya no contamos ni siquiera con parámetros de referencia de estos test debido a que ya no aportan ninguna manifestación clínica para determinar la salud masculina. Les he puesto aquí una tabla de referencia para poder visualizar a breves rasgos cuál es la diferencia que hemos tenido a lo largo de la historia cuando hacemos el análisis del material seminal. Es muy importante cómo determinamos los límites de referencia. En 1999 le llamábamos valor de referencia. En el 2010 le llamábamos límite de referencia inferior. Actualmente lo denominamos como límite de decisión. El volumen anteriormente era de 2 ml, actualmente sigue siendo 1.5 ml por eyaculado. El pH se ha mantenido, sigue siendo de 7.2. La concentración de espermatozoides en 1999 era normal o superior a 40 millones, actualmente son 1 millón menos. Sin embargo, es importante que poco a poco a lo largo de la historia se ha ido reajustando mejor estos valores. La concentración de espermatozoides total, es decir, la concentración de espermatozoides por ml, anteriormente eran de 20 millones, actualmente es de 15 millones. Cuando hablamos de la movilidad, en 1999 todavía categorizábamos al espermatozoide por 4 tipos: tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Entendiendo por tipo A al espermatozoide que tiene un movimiento de progresivo rápido, el tipo B un espermatozoide progresivo lento, tipo C un espermatozoide que tiene un movimiento oscilatorio y tipo D es un espermatozoide inmóvil. Para el 2010 cambió radicalmente cómo nosotros arrojábamos el análisis de la movilidad y los determinó sencillamente movilidad progresiva y motilidad no progresiva. Para
ahora, en el 2021, nuevamente regresamos a la categorización anterior, a determinar A, B, C y D. Les voy a indicar los motivos por los cuales nuevamente hemos regresado a determinar así la movilidad, siendo, considerando como un parámetro normal a la sumatoria de movimientos A más B, es decir, progresivos, igual o superior al 35%. Cuando hablamos de la vitalidad, para 1999, el 75% de poder verificar de todos los espermatozoides inmóviles cuáles realmente están muertos. ¿Cuál es la función de la eosina? Que tiene la capacidad de interactuar con la membrana del espermatozoide, y aquellos espermatozoides que están muertos pierden permeabilidad completa, lo que permite que el colorante de la eosina ingrese haciendo una tonalidad rosada al espermatozoide, lo que nos define que realmente es un espermatozoide móvil. En el 2010, cuando observábamos esta tonalidad ligeramente rosada, la clasificábamos igual como si estuviera vivo. Ahora no. Así sea, por más tenue que sea la coloración en el espermatozoide es muerto. La morfología. Este es un punto bastante interesante porque para el 1999 debía tener el 37% de espermatozoides debían de ser normales para decir que la muestra es normospermíca. Actualmente, desde el 2010 hacia adelante, tan solo el 4%. A lo largo de mi experiencia he podido observar en muestras de donantes máximo un 20% de espermatozoides normales, y esos son en unas muestras de excelente calidad. Por eso es que ahora se reajusta más a tener un porcentaje de 4 espermatozoides normales. Como les manifestaba, es bastante importante la recategorización que actualmente hacemos de nuevamente asignar el grado tipo A, tipo B, tipo C, porque determinamos la rapidez con la que el espermatozoide se moviliza. Y esto tiene mucho que ver con la capacidad de penetración que tiene el espermatozoide al moco cervical, la capacidad que tiene el espermatozoide para fecundar in vivo, la gestación y la inseminación de donante. Incluso en la misma fecundación y división de FIV tiene mucho que ver el porcentaje que encontremos de espermatozoides progresivos rápidos, especialmente los rápidos, porque eso podrá definir si el paciente podrá o no tener un ciclo, o bien sea de inseminación artificial o en su defecto pasar a tratamientos de alta complejidad como es el ICSI o como es el FIV. Como se fijan, los estudios que corroboran esta información son desde 1985, o sea, son bastante antiguos, sin embargo, tienen el robustecimiento necesario como para demostrar que en la actualidad nuevamente debemos recategorizar tipo A, tipo B y tipo C y tipo D. Habla también sobre la mejora en el manejo de la terminología. Si bien es cierto, antes eran límites de referencia inferior, hoy son límites de decisión. ¿Por qué? Porque si en una muestra nosotros evaluamos que la concentración es baja, no puedo decir que por eso es una oligospermia. Tengo que evaluar el resto de parámetros. No podemos ser tajantes cuando hacemos un análisis de semen, ya que va a depender de la clínica, va a depender de muchos otros factores que tome como límite de decisión en el análisis del semen. El tema de la morfología. Como les manifesté anteriormente, el porcentaje de espermatozoides era súper alto. En la actualidad tan solo hablamos de un 4%. Pero hablando ya en el impacto emocional que tiene el hombre, es bastante fuerte que le digan que el 96% de sus espermatozoides son anormales. O sea, es fuerte el impacto. Por eso es que se decide cambiar el lenguaje a espermatozoide ideal. Hay un tema muy interesante que aborda el manual de la OMS, que es con respecto a la asesoría médica, ¿ya?
En pacientes que tienen un factor masculino severo, es decir, tanto la concentración, la movilidad, la morfología, en parámetros completamente anormales, lo ideal es evaluar si la pareja opta por usar semen de donante, siempre y cuando el objetivo de nuestros pacientes sea ser padre y no solo el de transmitir los genes, el de transmitir la herencia. ¿Por qué? Porque el hecho que yo encuentre un espermatozoide en la muestra no me garantiza que pueda formar un embrión que termine en una adecuada implantación y con un nacido vivo. ¿Sí? Si bien es cierto, todos los parámetros que les he manifestado, sencillamente es un análisis descriptivo. Yo no puedo decir que porque hay una astenosospermia, es decir, una disminución en la movilidad del espermatozoide o una oligosospermia, disminución en la concentración, el paciente tiene problemas al momento de la reproducción, porque solamente es un análisis. Entonces, no siempre el resultado de un espermatograma con valores normales se va a correlacionar con el potencial de fertilidad y menos aún con la capacidad fecundante del espermatozoide. Y prueba de esto es que un gran número de mujeres no logran tener un embarazo a pesar de que aparentemente no haya ningún factor, sea femenino o sea masculino en la infertilidad. Pero entonces, ¿qué sabemos acerca de la calidad espermática? ¿Qué herramientas contamos actualmente? Es bastante complicado cuando nosotros hacemos una serie de tratamientos y no logramos conseguir el embarazo de las pacientes. Entonces, ¿llamaríamos infertilidad idiopática o sencillamente no se emplearon todas las herramientas adecuadas para evaluar la fertilidad masculina en este caso? Una de las herramientas actuales que tenemos en mejora de la calidad espermática son las capacitaciones de las muestras seminales. Las capacitaciones espermáticas básicamente son tres. Una que es por gradientes de densidad, otra técnica de capacitación es por el swing-up y otra por el lavado seminal o concentración de la muestra espermática. Hablemos un poquito de estas técnicas. ¿Qué nos dice la técnica de gradientes de densidad? Dice que solo los mejores espermatozoides, la mejor calidad seminal, va a tener la capacidad de romper toda la barrera de densidad por medios que le vamos a poner y se va a colocar en el fondo del tubo. Es decir, acá tengo medios especiales de densidad de gradiente, sea de 90%, de 45%. Luego centrifugamos la muestra y solo los mejores espermatozoides tendrán la capacidad de romper esta barrera e irse al fondo del tubo. Luego resuspenderemos con un medio especial de cultivo y se utilizará la muestra, o bien sea para una inseminación, un FIV o un ICSI. Les pongo unos gráficos reales de cómo podemos realizar esta técnica. Como ven, acá están dos gradientes de densidad, 90 y 45, más la muestra de semen. Con un adecuado tratamiento de laboratorio, obtenemos este que es el pellet, donde está el concentrado de los mejores espermatozoides, más el medio de cultivo. Esta muestra ya se utilizará o bien sea en una inseminación artificial, en un FIV o en un ICSI. Otras de las técnicas de capacitación es el swing-up. Esta técnica, ¿qué quiere decir? Que solo los mejores espermatozoides podrán migrar hacia la superficie del tubo. Hacemos un lavado especial del material seminal, centrifugamos la muestra y con este pellet concentrado hacemos que los espermatozoides migren hacia la parte superior del medio. Y con ese medio trabajaremos o bien sea para un ICSI, para un FIV. En el swing-up es una técnica de capacitación mucho más rápida por el tiempo en el que tardamos en hacer esta capacitación. Quiero mostrarles un ejemplo mucho más práctico de lo que realmente ocurre en el laboratorio. Esta es una muestra inicial, ¿ya?
Como se visualiza, la movilidad es muy bajita. Hay bastantes detritos celulares, células epiteliales, células redondas. Lo más importante es que se observa en el líquido seminal, hay prostaglandinas e inhibidores del movimiento. Entonces, todo eso nosotros al momento de capacitar la muestra eliminamos para después de un proceso de laboratorio podamos tener este tipo de calidad seminal con espermatozoides potencialmente fértiles hacia el óvulo. Entonces, tenemos ya nuestra muestra capacitada. Entonces, ¿qué es la fecundación? La fecundación no es más que la penetración del espermatozoide en las células del cúmulo. Luego se da un reconocimiento de las membranas en la zona pelúcida del óvulo para dar a una fusión de las membranas, tanto del óvulo como del espermatozoide. Luego se dará la activación del óvulo para que se produzca la descondensación de la cromatina y de esta manera podamos formar el pronúcleo masculino. Esto sería en una forma natural. Ahora, ¿qué hacemos en un ICSI? Lo que nosotros hacemos es colocar al espermatozoide dentro del óvulo, es decir, se pierde esta atracción de las membranas. Pero cuando el espermatozoide ingresa al óvulo, se da la activación del óvulo, la descondensación de la cromatina y de igual manera la formación del pronúcleo masculino y femenino. ¿Qué aporta el espermatozoide al óvulo? El genoma haploide, el centriolo y el factor activador del ovocito. Pero para que todo este proceso se dé íntegramente, es importante que el material genético del espermatozoide esté íntegro. Entonces, aquí vamos a dar paso al análisis de la fragmentación del ADN. En los últimos años se ha implementado varios marcadores específicos de la fertilidad masculina, entre ellos, como les manifiesto, la fragmentación del ADN espermático, aneuploidías cromosómicas. A esto nosotros denominamos en la actualidad infertilidad del factor masculino genómico. Es súper interesante el efecto paterno que nosotros observamos en el laboratorio cuando vemos el desarrollo embrionario. ¿Por qué? En el laboratorio, cuando nosotros tenemos embrioncitos y los evaluamos en el tercer día de crecimiento, nosotros esperaríamos observar embriones de 4 a 8 células. Pero cuando nosotros encontramos fallo, cuando la muestra de hecho ha tenido fragmentación del ADN, primero ya podemos encontrar un fallo de la fecundación. Los pocos óvulos que se fecundaron van a terminar en una mala calidad embrionaria. ¿A causa de qué? De defectos del centrómero espermático o la deficiencia del factor activador del óvulo o definitivamente en alteraciones en el ARN espermático. ¿Esto en qué va a terminar? En el bloqueo de los embriones, es decir, no va a llegar a estadio de blastocisto, y aquellos embriones que logren llegar no tienen una buena viabilidad, lo que va a desencadenar en un aborto temprano. Las causas, básicamente, la fragmentación del ADN espermático y aneuploidías cromosómicas. A estos nuevos efectos hoy nosotros conocemos como el factor masculino genómico. Pero bueno, hablemos en sí de la fragmentación del ADN espermático. Como su nombre lo indica, la fragmentación no es más que la ruptura o la lesión que se da en el material genético del espermatozoide. Esto tiene un efecto negativo sobre la reproducción en el mismo desarrollo embrionario. La tasa de formación de blastocistos va a ser muy baja, va a incrementar el fallo de la implantación y, como les manifestaba, aquellos embriones que se lograron implantar pueden terminar en un aborto temprano. Razón por la cual que la probabilidad de lograr un embarazo in vivo disminuye potencialmente.
Esto es bastante común, al menos en el 15% de espermatozoides de hombres, perdón, con muestras normospermicas. ¿Qué quiero decir? Que a pesar de que el espermatozoide, el espermatograma aparentemente tenga valores normales, en el 15% de estos pacientes encontramos nosotros fragmentación del ADN. Les puse aquí un estudio bastante interesante que poco a poco las nuevas condiciones a las que habitualmente hoy nos encontramos hace que en el hombre la capacidad fecundante del espermatozoide siga disminuyendo. En este estudio se demostró cómo el uso de las computadoras portátiles conectadas por Wi-Fi incrementa la fragmentación del ADN. Se hizo un estudio con un grupo control y un grupo de pacientes que estuvo la muestra sometida a el uso de computadoras con Wi-Fi por 4 horas de exposición. La movilidad de los espermatozoides disminuye radicalmente, aumenta los espermatozoides inmóviles y la fragmentación del ADN de igual manera. ¿En qué tipo de pacientes entonces sería idóneo o adecuado realizar un estudio de fragmentación de ADN? En pacientes que presentan infertilidad idiopática, es decir, no hemos logrado conseguir un embarazo después de varios ciclos de tratamiento de reproducción asistida, mala calidad embrionaria en un ciclo previo, la tasa de abortos es a repetición, en varones con edades mayores a los 45 años, así como en pacientes que han presentado episodios febriles los 3 últimos meses, así como en pacientes con varicocele. Pero bueno, no todo es malo, porque contamos con alternativas para mejorar la calidad espermática. Entre ellas, la disminución del tiempo de abstinencia sexual. La recomendación es en pacientes que se van a someter a técnicas de reproducción asistida, la abstinencia sexual idónea o adecuada es de 1 día, no más de 7 días, debido a la formación de espermatozoides recientes. Esa es la muestra adecuada para usarlos en procesos de reproducción asistida. Este es otro estudio que correlaciona y sugiere que la fragmentación del ADN espermático puede ser eficientemente reducido por eyaculaciones recurrentes en periodos cortos. Es más, sugiere en pacientes que están en algún tratamiento de reproducción asistida y la muestra inicial es de mala calidad, sugiere que 2 horas después de haberse producido la primera eyaculación, el paciente nuevamente eyacule. Si bien es cierto, la cantidad del volumen va a ser inferior, pero la calidad del semen va a ser potencialmente superior. ¿Con qué otra alternativa contamos actualmente para poder mejorar la calidad espermática? El tratamiento con antioxidantes, sea con L-carnitina, con enzima Q10, vitamina E, vitamina C. ¿Por qué? Porque estos van a reducir los agentes oxidorreductivos que están en la muestra, en el líquido seminal. Para terminar, hablaremos de las conclusiones del pequeño diálogo que he tenido con ustedes. El manual de la OMS en esta 6ª edición definitivamente suprime los 3 tests. El test de hámster, el test de unión a la zona pelúcida y el test de moco cervical. La movilidad actualmente se recategoriza en los 4 tipos de movimientos que presenta el espermatozoide. Tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Progresivos rápidos, progresivos lentos, oscilatorios e inmóviles. Ya no se le conoce como límite de referencia inferior. Actualmente son límites de decisión. Es muy importante hablarle al paciente de la morfología espermática como espermatozoides ideales, más no espermatozoides anormales o normales. En pacientes en parejas que presenten un factor masculino severo, se debe recomendar el uso de donantes para que no haya fracasos en el proceso de la reproducción asistida. La fragmentación del ADN es una técnica que va a ayudar a evaluar de mejor manera el factor masculino.
¿Cómo podemos mejorar la calidad espermática? Tomando en cuenta que sean menor los días de abstinencia sexual, así como un consumo de antioxidantes, no dejando de lado tener una vida mucho más activa, menos sedentarismo, mejor alimentación, menos consumo de tabaco, alcohol, drogas que severamente alteran el material seminal, la calidad seminal. Finalmente, para todo mi equipo, para todos los que formamos parte de GINEFER, si la frustración de nuestros pacientes termina en llanto, para nosotros significa que lo hemos logrado. Para mí es un gusto haberles compartido parte de la experiencia y lo que actualmente estamos haciendo en el área de la andrología. Les dejo el código de escáner para que se puedan descargar el manual de la OMS o directamente de la página web, o incluso les puedo facilitar al grupo, al chat que tenemos. Ha sido un gusto. Estoy dispuesta a alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, mi doc. Sí, tenemos algunas preguntas por interno, en el chat, no sé. Tenemos Milton Suárez que alza la manito. Si es tan amable, colega, por favor, puede abrir su micrófono. Hola, doctora, muchas gracias por su charla. Mi pregunta va enfocado al asunto de la capacitación espermática por técnica de adhesión. Se usa sustancias isotónicas al 40 y al 80% más el semen. Esa sería mi pregunta. Gracias. Ya. Cuando hablamos de la capacitación, muchas gracias Milton por su pregunta. Cuando hablamos por la capacitación con gradientes de densidad, es un medio especial que tiene una barrera de densidad del 90% y del 45%. Lo que usted me hace referencia es más a columnas de anexina, donde había una reacción entre la membrana del espermatozoide y la columna en sí. No, esta es más o menos un método de filtración, un método de una barrera física a la que tiene que pasar el espermatozoide. No sé si estaría claro así el colega Milton. Sí, muchas gracias. Ya, tenemos otra pregunta. Dice, no sé si podemos analizar el resto de parámetros físicos del espermatograma. Mi sugerencia siempre va a ser la parte práctica, o sea, definitivamente, porque si bien es cierto, el día de hoy les estoy hablando de las actualizaciones que hizo el manual de la OMS. No he abarcado el tema del color, del aspecto, de la viscosidad, o sea, de la parte física del semen, porque prácticamente sigue siendo la misma. Pero con gusto les puedo explicar a detalle, podríamos hacer un taller práctico de tal manera que podamos evaluar de mejor manera realmente, o sea, realmente hacer un espermatograma de cabo a rabo. Muchísimas gracias, Doc. Sí, esa es la idea, ¿no? Las personas interesadas, pues lograr hacer un taller práctico o un curso mucho más extenso, ¿sí? Y que lo estamos tomando en cuenta, pues si nos dejan sus comentarios por interno, si les interesaría pues participar de esto para ver su interés, ¿sí? Otra pregunta, si el paciente tiene oligospermia, ¿por qué factores se debe y si existe algún método para mejorar la cantidad de espermatozoides? Creo que no estuvo desde el inicio. No, con gusto, con gusto. Hay que evaluar, siempre hay que evaluar la preanalítica. Por lo general, lo que más ocurre con pacientes que tienen oligospermia es cuando nosotros les consultamos, cuando nos entregan la muestra del eyaculado, siempre les consultamos si derramaron o no contenido al momento de la recolección. Aparentemente pareciera no tan complicada obtener la muestra, pero no, realmente sí lo es. Muchas de las veces derraman muestra y no son sinceros con nosotros. Entonces, ahí ya de entrada entramos con un gravísimo problema, porque aparentemente para nosotros puede ser la disminución de concentración, especialmente si el paciente derramó muestra en la primera porción de la eyaculación, que es donde va a estar el concentrado de espermatozoides.
que por lo general es cuando derraman la muestra. En ese caso, lo ideal es pedirle al paciente una segunda muestra, pero con un previo agendamiento de cita nuevamente respetando el requisito primordial, que es una abstinencia sexual mínimo de 3 días, máximo de 7 días. Por un lado. Por otro lado, confirmar que el paciente no haya tenido episodios de fiebre, a pesar de que haya un incremento tan solo de 1 grado en el testículo, la calidad seminal potencialmente disminuye. Muchas gracias. No sé si el colega que nos hizo la pregunta está bien claro. Sí, sí, creo. Vale, sí, sí está. Listo, tenemos otra pregunta. Pues bueno, ya lo comentaste nuevamente. Tenemos como no estandarizado entre todos los laboratorios en que les dicen, no, 3 días, 5 días, 7 días, si puede, como puede, no siempre nos preguntan y cómo es que debo tomarlo. No se les explica que no pueden, esta parte que tú dices es muy importante, ¿no? Que si se les riega, nos comenten, ¿no? Porque normalmente no se les explica en la pre-analítica al momento de entregar el frasco la manera ideal de que tienen que darnos la muestra. Del tiempo en que la muestra la recibimos en el laboratorio, porque lo ideal es, la otra pregunta que nos hacen los pacientes es, ¿la puedo venir trayendo de la casa? ¿Qué nos responderías ahí, Doc? Muchas gracias, Nati, por la pregunta, bastante interesante. Insisto, el diálogo que debemos mantener con el paciente es crucial y bastante reservado. Muchas de las veces, a pesar de que llegan con las parejas, este tipo de preguntas es importante abordarlas directamente al paciente, especialmente con el tema de la abstinencia sexual, porque solo el paciente es el único consciente que me va a decir cuándo fue la última vez que eyaculó o no eyaculó, por un lado. Por otro lado, hay pacientes que realmente se les dificulta recolectar la muestra en el laboratorio, bien sea por creencias religiosas, el estrés que produce obtener el material biológico como tal. Nosotros tenemos una alternativa práctica, pero la condición es la siguiente, que una vez que el paciente haya eyaculado, tiene que estar máximo 30 minutos en nuestro laboratorio. La muestra, si puede recolectarla en un recipiente estéril, excelente. Pero para pacientes que definitivamente no se pueden masturbar, tenemos que proveerles de un preservativo especial que no tiene espermicida, es un preservativo especial para fertilidad, en el cual se coloca de igual manera como un preservativo normal y acude con el preservativo en una bolsita especial al laboratorio. Insisto, es súper importante que el tiempo que se dé desde la eyaculación hasta la entrega de la muestra no exceda los 30 minutos y que sí venga envuelto en alguna bufandita o algo que ayude a mantener el calor corporal. Listo, muchas gracias. Esta parte es súper importante que siempre lo tenemos, como que qué tiempo entre que tome la muestra y lo podemos procesar, si viene en temperatura ambiente, si lo pongo en refrigeración, o sea, muchas preguntas que quizás no lo tenemos estandarizado de laboratorio a laboratorio y esto es súper importante que nos ha explicado y nos ha comentado. Algo también importante que están los colegas preguntando es esta parte de la temperatura, si es que el paciente está con fiebre o cuántos días posteriores a la fiebre tendría que hacerse, sería lo ideal realizarse el espermatograma. Muchas gracias, Nati, por la pregunta. Definitivamente no y no y no. Un paciente que está experimentando episodios de fiebre o no está, especialmente la fiebre, que es el elemento más crucial el que más daño le causa al espermatozoide, la fiebre. Definitivamente, así el paciente vive en otra provincia, tenga la cita, tenga la consulta, nuestra responsabilidad es no hacer ese examen, bajo ningún concepto. Así el paciente le diga que en ese momento está bien, no. Al menos
7 días después de que haya terminado o bien sea su tratamiento con medicación o que el paciente diga que ya realmente se siente bien. Y también va de nuestra parte el hecho de generar conciencia, ¿no? Porque el paciente les va a decir, o sea, yo estoy pagando, hágame. Pero siempre es importante recalcar que ahí ya es la responsabilidad del paciente y muy probablemente el gasto de un segundo examen, porque definitivamente ese espermatograma les va a arrojar anormalidad, sea en la movilidad, sea en la concentración, tengan la seguridad que la muestra va a ser anormal. Lo más crítico es que luego se va a ir el paciente a hacerse en otro laboratorio y misteriosamente la muestra es normal. Entonces, entra el debate bien serio porque ¿qué pasó? ¿Quién hizo mal? No es quien hizo mal, es que el paciente no cumplió con el requisito previo al examen. Listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Milton Suárez, en su laboratorio realizan capacitación espermática y el precio. Bueno, por interno los podríamos mandar los contactos de laboratorio con gusto. El laboratorio, Jennifer, ¿cómo es tu laboratorio, Eli? Ginefer, es el Centro Metropolitano de Reproducción Humana. Ya, Jennifer, que se encuentran en Quito, ¿no? En el Hospital Sí, en Metropolitano. el hospital, al lado del Hospital Metropolitano, en las torres médicas del Hospital Metropolitano. Ah, ya, perfecto. Entonces, claro, por interno con gusto podemos dar el contacto de la doctora para que tengan un contacto directo, ¿sí? Javi Ponce nos pregunta, buenas tardes, disculpe, ¿cuáles son las pruebas más recomendadas para el análisis de anticuerpos antiespermatozoide? Esto se conocía como el MAR-test. Igual en la actualidad realmente las pruebas inmunológicas en la parte del semen ya no se realizan porque hay pruebas que aportan mucho más cuando se habla de inmunidad, especialmente con la pareja. Actualmente ya no se hace, de hecho el manual de la OMS ya no aporta con información del MAR-test, pero sí da hincapié en el test de fragmentación de ADN, o sea, realmente le da prioridad. Incluso menciona que no solamente en muestras que estén alteradas seminalmente se debería hacer, sino ya, como les indiqué, en pacientes que aparentemente tengan una muestra normospermítica. Si es que ya evidenciamos que hay fallas en la reproducción, lo ideal sería hacer un test de fragmentación de ADN. Listo, muchas gracias. Tenemos también otra duda. Nos hablaste de un estudio en el que justamente de la fragmentación del ADN, que había algún compromiso con la señal del Wi-Fi. No sé, ¿cómo funciona esto? ¿Solo es con la señal del Wi-Fi? Cuando lo tenemos cerca de la computadora, vemos unas imágenes ahí. No sé si la puedes regresar para checarle. Con mucho gusto. O sea, el estudio es interesante porque es sobre todo por la posición en la que están nuestras computadoras portátiles. Están prácticamente sobre los testículos y la onda que emite el Wi-Fi hace que, aparte de la temperatura que incrementa en el testículo, automáticamente se dé la fragmentación del ADN. Acá está. Y esto ya se viene dando, este tipo de estudios se viene dando ya desde el 2012, ya vamos evidenciando el incremento de fragmentación en el ADN por este tipo de causas. No sé si se visualiza ahí la diapositiva, Nati. Sí, sí la podrías poner como en presentación para que se nos haga un poquito más grande y poderla checar. Listo, ahí sí. Listo, esto sería una de las razones, pues bueno, de infertilidad al final de cuentas, ¿no? Aparte de obviamente, de la fragmentación ADN, sería de infertilidad. En este caso, ¿solo se ha estudiado o tú conoces más las ondas del Wi-Fi o alguna u otra onda que también afecte? O sea, les puse este estudio realmente porque aparentemente algo cotidiano que lo hacemos no tendría mayor incidencia, pero no, sí tiene. Claro que hay muchas causas mucho más trascendentales como es el uso de quimioterapia, radioterapia, pesticidas, plaguicidas,
o sea, los factores que de por sí van a producir un daño en el material genético, sea la radiación, incluso infecciones a los genitales. O sea, les puse esta porque es algo que aparentemente lo veríamos inofensivo, ¿no? Pero no, hay muchas otras más causas, mi querida Nati. El mismo varicocele, las infertilidades de causa desconocida, es como les mencionaba, los episodios febriles. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la coloración adecuada para observar la morfología de los espermatozoides? Grace Pedro. Depende, pero definitivamente la que mejor se acopla en lo personal es la tinción de Hemacolor. Ojo, ojo, cada tinción tiene sus parámetros de morfología. Es decir, el tamaño de la cabeza no va a ser la misma con una tinción de Hemacolor que con una tinción de FertiPro, de cualquier otro tipo de marca. Es importante determinar para la coloración que estamos usando el tamaño del espermatozoide que es normal para esa coloración. Pero mi recomendación, Hemacolor. ¿Por qué? Porque ustedes pueden visualizar claramente en la cabeza del espermatozoide incluso las vacuolas que tiene, la posición en la que están estas vacuolas, cuántas vacuolas tienen. Se visualiza de mejor manera, detalle, se especifica de mejor manera el detalle en la cabeza del espermatozoide. Muchas gracias, Grace Pedroso, por la pregunta también. Elvis Santos, buenas tardes. Nos saluda Javi Ponce, ya le respondimos. Elvis consulta, ¿qué alimentos antioxidantes ayudan a mejorar la calidad del espermatozoide? La alimentación, tener una alimentación balanceada, hay muchos estudios que dicen los frutos secos es uno de los más aliados, los frutos secos, alimentos que aporten con vitamina C, pero definitivamente el tener una alimentación saludable, lo más importante, salir del sedentarismo, créanme que va a hacer que el material seminal se conserve. Y si es que el material seminal no es bueno, igual ayudará a que al menos se mantenga y no siga en declive. Listo. No sé si tenemos más preguntas para la doctora. Aprovechemos. Como les manifestábamos, pues bueno, ¿nos puedes poner en la última diapositiva de conclusiones, por favor? De este análisis, de la actualización del análisis del semen, sí, son las conclusiones que es, pues bueno, el último manual de la OMS, la 6ª edición, pues tenemos estas actualizaciones que son súper importantes. Recordemos que este tipo de actualizaciones nos ayudan para estandarizar nuestros procesos, nuestros procedimientos, actualizar los mismos en cada uno de nuestros laboratorios, tener esta precaución, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que sucede? A veces me uno también al grupo porque por más que trabajemos con la mejor calidad, por más que tengamos implementado un sistema de gestión, por más, siempre vamos a tener esto de mantener o de tener información obsoleta, ¿no? Entonces, por eso es la idea de nosotros, pues, tener siempre, estar a la vanguardia para poderles actualizar, poder estar con ustedes y lograr estos pequeños tips de conocimientos que nos ayudan muchísimo para estandarizar y pues mejorar nuestras técnicas en cada uno de nuestros laboratorios. Fernanda Guevara, felicitaciones, excelente ponencia, doctora. Muchísimas gracias, Fernanda, por venir a nuestra conferencia magistral. Jess Ontaneda, ¿existen controles de calidad para este análisis? Controles de calidad como tal, no. O sea, mi sugerencia, ¿cuál es? Siempre es bueno trabajar en equipo de tal manera que se haga aleatoriamente un control en la misma muestra, verificando que las concentraciones sean las mismas, la movilidad sea la misma, o sea, no la misma, ¿no? Pero sí similar. Entre el contagio es bastante amplio, o sea, si es que encontramos 30 millones de espermatozoides o 200 millones de espermatozoides que guarden una relación, el contagio con el otro biólogo, por un lado.
Por otro lado, siempre es bueno cuando hacemos el proceso de tamizaje de donantes, súper importante en ese sentido. Un donante no solamente tiene que tener una muestra normal, un donante de semen tiene que tener una muestra excelente. Ese es un control súper importante porque el donante que está precalificado con la primera muestra tiene que acudir por una segunda ocasión a emitir otra muestra para verificar si realmente los valores de sus muestras oscilan en rangos parecidos. Ese es otro de los controles que nosotros podríamos tener en el tema cuando hacemos un espermatograma. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta, Jason Taneda, igual. ¿Qué otra metodología se puede utilizar para la vitalidad espermática? Lo ideal es la tinción de eosina, o sea, definitivamente es la tinción de eosina, aunque hay muchas casas comerciales, especialmente en el área de reproducción, como son Fertipros, algunas líneas propiamente de medios de cultivos para los que hacemos reproducción asistida, pero les puedo, a lo largo de estos años que hemos venido haciendo andrología, la eosina es el mejor reactivo. De hecho, el frasquito que lo tiene la casa comercial es Merck, el frasquito les va a durar años, de hecho la caducidad es la que les va a ganar, porque la preparación que realizamos con la eosina sirve para bastante, ya que realmente solo se utilizan 10 microlitros. Entonces se optimiza el recurso y lo más importante, les va a ayudar a visualizar de mejor manera si se tiñe o no se tiñe el espermatozoide. Es fácil ver en espermatozoides que realmente están con la membrana totalmente atrofiada. El espermatozoide se tiñe rojo, pero hay muchos espermatozoides que son medio rosados, con otro tipo de colorante. Es muy difícil, hay que tener un ojo súper bien adiestrado para que puedas clasificar si es un espermatozoide inmóvil o en su defecto es un espermatozoide muerto. Nos pregunta también Jess, ¿cómo se determina qué tipo de dilución se aplica para el contagio? Las diluciones van a realizar cuando ustedes utilicen cámaras de Neubauer. Se hacen diluciones. Pero para tener un valor mucho más real, mucho mejor, siempre se va a recomendar la cámara de Mackler, porque es una cámara diseñada específicamente para realizar un espermatograma, justamente por el tema de las diluciones. La cámara de Mackler es una cámara que tiene 100 celdas, entonces se puede contabilizar la concentración de espermatozoides de mucha mejor manera que en la cámara de Neubauer, justamente por el error que introducen las diluciones. Listo, muchísimas gracias. Y pues bueno, si hay este tipo de preguntas, tenemos personas interesadas, sí tenemos bastantes personas en el grupo que nos levantaron la manita de estar interesadas en realizar el taller práctico del espermatograma y pues ahondar todas estas preguntas, ¿no? De las características físicas, de este tipo de las diluciones, de qué diluyente o cuál voy a utilizar para la tinción, ¿no? Entonces, todas esas cosas, sí, como somos de la parte técnica, la mejor forma de aprender es para nosotros, pues, haciendo, ¿sí? Entonces, pues, bueno, muchas gracias. Igual, si siguen personas interesadas en realizar el taller práctico, lo podemos poner en nuestro listado de cursos y prácticas. Vamos a conversar con la doctora también que tenga el momento específico para poder llegar con ustedes y ese taller. Lo ideal es eso, ¿no? Poder tener un grupo y poderlo hacer y pues ir grabando y ir teniendo todo esto para las personas que pues bueno, lamentablemente no estén aquí dentro de la ciudad, de la provincia o del país y lo puedan también ir observando, ¿no? En vivo, que es a veces es la única forma que a veces podemos aprender este tipo de temas que no están como no son tan comunes, ¿no? De nuestro día en un laboratorio clínico y que pues siempre estamos a la espera de expertos. En esta tarde, noche ya, que nos ha acompañado con nosotros la doctora Eliana Calle, magíster,
experta en reproducción asistida y andrología, pues la que le damos un agradecimiento. Vamos a hacer las preguntas, ¿no? Ahora ya no creo que nadie más quiere preguntar, ahora vamos a hacer las preguntas. Les comentábamos siempre, nuestro afán es formar una comunidad sólida entre todos los colegas estudiantes, profesionales interesados en el área, para mantenernos en vanguardia, para mantenernos siempre activos en los conocimientos y pues dar esa calidad de profesionalismo hacia nuestros pacientes. Ese es nuestro fin siempre. Y pues bueno, vamos a compartir, ya hemos compartido este conocimiento, ahora lo vamos a evidenciar con los certificados. Así que, Doc, vamos con 3 preguntas. Las personas que estén interesados en adquirir o tener su certificado totalmente gratuito, pueden acceder en este momento, estar súper pilas con la pregunta, abrir su micrófono y responder. La primera persona que abra su micrófono y responda, pues tendrá su certificado. Lo único es que les demos oportunidad a las personas que aún no han tenido certificado, quizás ya participaron de otro evento con nosotros, ya ganaron, y pues demos la oportunidad de que nuevas personas lo hagan. Vamos a hacer, como les decía, 3 preguntas, 3 certificados, y a las personas que pues bueno, no ganen esta certificación, con gusto lo pueden pedir por interno. Les pasaríamos los datos, llenarían el formulario donde algunos ya nos llenaron, pero todavía no tenemos la parte final de la constancia del pago, que nos dejan por interno y con gusto en 8 días laborables les enviamos, ¿sí? Entonces quedaría pendiente como es el taller práctico del espermatograma, que sí necesitamos como aprender esta parte, ¿sí? Entonces, si nos dejan por interno al grupo, o les voy a dejar igual aquí el número, ¿ya? Entonces, Doc, la primera pregunta para las personas que estén súper pilas. Si bien es cierto, en 1999 el porcentaje de espermatozoides normales era bastante alto, actualmente, ¿cuántos espermatozoides ideales nos dicen que la muestra es normal? No. Mayor o igual al 4%. 4%. Ya. Alguien, a ver, primerito fue... Yo levanté la mano. ¿Quién abrió el micrófono? Javi. Sí, Javi Ponce fue el primero que respondió. Sí, abran su micrófono y respondan porque no les puedo ver a todos en el listado. Entonces, Javi Ponce es el primer ganador. ¿Sí? ¿Sí estamos bien, Doc? Nati, usted tiene ahí sí la decisión, me lavo las manos, la respuesta está correcta. Sí, Javi fue el primero que le escuché yo, ¿no? Entonces, ya, se comunica por interno para pues gestionar el certificado. Muchas gracias por su tiempo y por estar acá presente. Vamos con la segunda pregunta, por favor. ¿Cuánto mide la cabeza de un espermatozoide? Ahí sí nos cogió. ¿Quién? La primera diapositiva. ¿Cuál era el tema del día de hoy? La importancia de 5 a 8 micras. De 5 a 8 micras. De 5 a 8 micras. Yo dije, Muy bien, Jennifer. Jennifer, escuché primero. Jennifer, a ver, se me perdió. Jennifer, alguien que estaba aquí, no le ubiqué el apellido. Jennifer Carvajal. Jennifer Carvajal. Sí, Jennifer Carvajal. Jennifer fue la primera persona. Jennifer, por favor, igual por interno, les dejé el número. Igual deben estar en el grupo. Yo les ingresé al grupo. Envíenme un mensajito por interno. Yo soy la ganadora. Mi nombre es para gestionarle su certificado, por favor. Muchas gracias por su participación. Y pues bueno, la tercera pregunta, mi doc. Bueno, solo para recalcar la pregunta anterior, ojo, es cuánto mide la cabeza. La cabeza mide de 5 a 8 micras. De ahí es el espermatozoide en total puede medir hasta 40 micras por el flagelo. Pero netamente estábamos hablando de fragmentación de ADN, por eso es que tomamos en cuenta solo la cabeza, que es de 5 a 8 micras, ¿ya? Otra pregunta. ¿Por qué se consideró importante recategorizar la movilidad en el análisis seminal?
A ver, ¿quién quién abre su micrófono y responde? Para poder clasificarlos entre los más importantes, como sería el móvil, el que no tiene movimiento. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Algo más? Y el que, o sea, el que no tenía, ay, se me fue la palabra, el que no tenía, Son progresivamente rápidos, progresivamente lentos, oscilatorios y inmóviles. Y Correcto. para no, ¿Pero para por no qué? causarle, para no causarle esa, o sea, se cambió también a espermatozoides ideales para no causarle pues un trauma al paciente y decirle pues sus espermatozoides pues no son anormales, por ejemplo. Usted Para es un anormal. Sí, bastante bien, pero básicamente se recategoriza nuevamente a la movilidad debido a que es importante saber el porcentaje de cuántos espermatozoides tipo A tiene el paciente, porque estos son los que tienen mejor capacidad de penetrar el óvulo, mejor tasa de fecundación, mejor tasa de formación de embriones. La mejor movilidad que nosotros vamos a obtener va a ser el tipo A, por eso es importante determinar este porcentaje, ya que incluso de eso dependerá si es que el paciente puede hacerse una inseminación artificial o en su defecto ya pasaría a una técnica de alta complejidad como es el FIV o el ICSI. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Entonces sí estamos bien, ¿no? Elvis Santos respondió. Felicidades, ha ganado el tercer certificado de la noche. Muchas gracias por su tiempo, por estar acá. Me dice Maribel. ¡Verga, perdí! Me dice Maribel Ortega, otra pregunta. A ver, vamos a dar la última pregunta. Han estado súper interesados, preguntando y pues bueno, enlazados, ¿no? Disponiendo de su tiempo para el conocimiento. Así que pues bueno, la última pregunta a las personas que estén súper pilas. ¿Cuántos días debe tener de abstinencia sexual un paciente para hacer su programa? De 3 a 7 Mínimo días. 7. Ya dijo alguien de 3 a 7. Vanessa. Por lo menos un día. Vanessa, ¿sí me escucha? Buenas noches. El mínimo tiene que ser de 3 días y un máximo de 7 días. Perfecto. Listo, sí, Vanessa fue la primera que levantó la mano y abrió su micrófono, ya lo tenía abierto ya. Entonces, sí, muchísimas gracias, ¿no? Vanessa, igual, Vanessa Gavilanes, por interno, por favor, mándenos un mensajito. Soy la cuarta beneficiada y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto, un placer compartir con ustedes esta jornada académica. Lo vamos a ir desarrollando cada jueves, este tipo de eventos, de jornadas gratuitas, compartir cosas muy cortitas. A veces el tiempo también no nos da el trabajo, los estudios y pues bueno, estamos como full, pero siempre es importante pues tener el compromiso con nuestros pacientes de estar actualizados. Estamos muy no sé, debajo del rango de nuestros colegas de otros países en actualizaciones, en cursos. Ellos están a diario con esto. Nosotros queremos esto también con ustedes, traerles toda esa información desde México, desde Perú, desde Chile, Colombia, que nos acompañan y que pueden estar pues un poquito más adelante de nosotros y compartirles. Bueno, les presento esta diapositiva final con otra. Estamos, pues bueno, dando este curso al final de este mes. Vamos a dar nuestro curso presencial y también tiene una opción de online para las personas que no puedan viajar hacia Quito. De la norma de calidad ISO 9001-2015 de sistemas de gestión de calidad de los requisitos. Ustedes como pueden observar, es el 30 y el 31 de julio, fin de mes. Y los costos, ¿no? Para estudiantes y para profesionales. Les invitamos a que participen y a semana seguida pues tenemos nuestro curso que va relacionado con lo mismo de la 9001, pero ahora para formación de auditores, ¿sí? Se van a formar como auditores y pues bueno, hasta el siguiente viernes 15 de julio, me parece que sí, estamos con un 2x1, ¿sí? O sea que si cogen este curso pueden automáticamente o gratuitamente coger el de la ISO 9000 o el 2x1
en participantes, ¿no? Dos personas por el precio de uno. Siempre es importante implementar sistemas de gestión de calidad en nuestros laboratorios. ¿Y ahora qué le pasa? Entonces que vengo bien, llegar bien. Con esa información les vamos a enviar también, van a estar en nuestras redes sociales. Están cordialmente invitados, solo hay 20 cupos. Siempre es nuestro tope por el Ministerio de Trabajo, son las aulas máximo requeridas que ellos nos dicen, ¿no? Que no podemos superar un número. Entonces, los que estén interesados, pues nos escriben por interno y con gusto aplica la promoción del 2x1. Así que muchísimas gracias, mi doc Eli, ha sido un gusto, un placer pues estar con usted esta jornada. Queda pendiente y ya está aquí con muchas personas que quieren participar de su curso práctico de espermatograma, así que bueno, vamos a gestionar con la doctora para poder ofertarles. Así que de mi parte, del grupo de calidad NAEM, ha sido un placer, un gusto estar con ustedes esta jornada académica. Le dejo a la doc para que se despida de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Nati, queridos colegas. Definitivamente la persona más agradecida soy yo por su tiempo, por prestar atención al área de andrología, que si bien es cierto, no tiene una representación bastante grande, pero el porcentaje de pacientes que no logran concebir es bastante alto en nuestro país, lo que demanda que debemos de estar formados, debemos de estar a la vanguardia y debemos de estar siendo el apoyo, el pilar fundamental para todos los que hacen infertilidad con resultados que sean los más reales al paciente, que contribuyan a la mejor decisión de un tratamiento. La parte emocional cuando uno hace reproducción asistida es muy fuerte y en nuestras manos está que el paciente, aparte de ser fuerte, los temas de costos son bastante costosos. Entonces, está en nuestras manos optimizar recursos, ser el apoyo de todos los médicos infertólogos y de esta manera ayudar y ser parte del proceso de la vida, que es lo más lindo de las personas que formamos parte del área de la biología y de la embriología. Así es, mi dog, así es. Un gusto y muchísimas gracias. No se olviden, igual las personas que están interesados por alguna razón no han logrado hacer la cancelación de su certificado, no se preocupen, pueden hacerlo. El video también quedará grabado, lo subiremos en redes para que puedan compartirlo entre sus compañeros y que estén pilas con las actualizaciones, ¿no? A veces no tenemos esto estandarizado en nuestros laboratorios, que es súper importante y como dice, ser un apoyo para un diagnóstico oportuno, un diagnóstico bueno y estar de la mano pues de los expertos. Y pues bueno, sí, la doctora Jimena Mores también por acá dice muchas gracias, doctora, estamos interesados en el curso práctico, por favor. Así que pues bueno, tenemos algo ahí el quórum, así que excelente noche y pues bueno, esperamos podernos ver una siguiente ocasión. Que tengan un buen fin de semana, ya mañana viernes y ya a descansar. Cuídense. Gracias. Un gusto, una buena noche.